Tenemos este ejemplo en el espacio vectorial C3. Entonces tenemos el vector U y tenemos al subespacio vectorial W. Nos piden comprobar el teorema de Pitágoras bajo el producto escalar ordinario. Recordemos que el producto escalar ordinario en espacios C a la n pues es el producto punto complejo. Si yo tengo x, y, z punto a, b, c, entonces esto es igual a x por el conjugado de a más y por el conjugado de b más z por el conjugado de c. Entonces vamos a encontrar el complemento ortogonal y después vamos a encontrar los vectores w y w' para que nos devuelva el triángulo rectángulo en el teorema de Pitágoras. Entonces voy a tomar una base B del subespacio W y en este caso no me voy a complicar, voy a dar valores de x igual a 1, y igual a 0, para que me quede 3i la última componente, y ahora voy a dar valores de x igual a 0, y igual a 1, para que me quede menos 2i la última componente del segundo vector. Muy bien, ya tenemos la base. ¿Qué forma va a tener el complemento ortogonal? Pues en este momento voy a poner ABC con algunas condiciones, solamente que A, B y C sean complejos. Entonces ya tenemos todo listo para calcular el complemento ortogonal. Pues bien, ya están aquí las condiciones para calcular el complemento ortogonal. Entonces es cada uno de los vectores de la base, producto interno, el vector hipotético del complemento ortogonal, que en este caso es ABC. Entonces aplico el producto interno, sería 1 por el conjugado de A más 0 por el conjugado de B, ya no lo voy a escribir, más 3i por el conjugado de C. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces obtendríamos la ecuación A conjugado más 3i conjugado de C, esto es igual a 0. La segunda ecuación sería 0 por conjugado de A, no lo voy a escribir, 1 por el conjugado de B, más menos 2i por el conjugado de C, y esto me va a devolver 0. Entonces tendría el conjugado de B menos 2i conjugado de C, y esto es igual a 0. Bien, recordemos que el complemento ortogonal está en términos de A, B y C. Entonces no puedo tener aquí estos conjugados. Vamos a aplicar propiedades del conjugado para que tengamos solamente A, B, C. Entonces lo voy a aplicar con la primera ecuación. Entonces tengo A conjugado más 3i, C conjugado, esto es igual a 0. Si quiero quitar conjugados, entonces voy a conjugar de un lado y del otro. ¿Qué ventaja me devuelve esto? Pues por propiedades del conjugados puedo separar la suma para que me quede el conjugado del conjugado de A más 3i por C conjugado conjugado. Y el conjugado de 0 pues es 0. Ahora, otra propiedad del conjugado de números complejos es que también puede separar el producto. Entonces tendríamos el conjugado del conjugado de A más 3i conjugado por C conjugado conjugado. Entonces podemos reducir esta ecuación a A menos 3i C igual con 0. Vamos a hacer lo mismo con la otra ecuación. Bien, en esta segunda ecuación entonces conjugo de un lado, conjugo del otro. Por propiedades de conjugados puedo romper la suma y puedo romper el producto, y el conjugado de 0 es 0. Entonces el conjugado de 2i es... el conjugado de menos 2i es más 2i por C.
Y entonces ya tenemos las dos ecuaciones. Listo. Tenemos entonces las dos restricciones que caracterizan al complemento ortogonal. Entonces, el complemento ortogonal del subespacio W que estamos trabajando es ABC, tales que A es igual a 3i por C, B es igual a menos 2ic, donde A, B, C son complejos. Y listo, tenemos entonces al complemento ortogonal. Ahora, solamente nos hace falta encontrar el teorema de Pitágoras. Para ello, primero voy a reescribir el complemento. Entonces, este va a ser el subespacio 3ic menos 2ic, c, donde c pertenece a los complejos. El subespacio W original tenía dimensión 2 y este subespacio tiene dimensión 1, entonces ya tenemos la primera característica del complemento. Si aplicamos el producto punto complejo entre estos dos vectores, nos vamos a dar cuenta que efectivamente nos devuelve 0. Bien, pues vamos a encontrar la expresión del teorema de Pitágoras para el vector u. Entonces tenemos aquí al vector u, necesitamos a este vector expresarlo como la suma de dos vectores. Aquí les voy a llamar P y P'. Entonces P' pertenece al complemento ortogonal y P pertenece al subespacio W. Ahora no los conocemos como tal. Necesitamos investigar cuáles son estos dos vectores para que podamos encontrar el teorema de Pitágoras. Entonces voy a reexpresar a U, 2 más 6i, 3 menos 4i, 2. Esto tiene que ser igual al vector x, y, 3ix menos 2y, que sería el vector p, más 3ic menos 2ic, c, que sería el vector p'. Bien, entonces vamos a darnos cuenta que nos devuelve un sistema de ecuaciones lineales que debemos resolver, aunque sea en números complejos, pero podemos resolverlo. Bien, ya está aquí esta combinación lineal, entonces vamos a calcular el sistema de ecuaciones lineales. La primera ecuación me va a quedar como x más 3ic es igual a 2 más 6i. La segunda ecuación es y menos 2ic es igual a 3 menos 4i. Y la última ecuación nos queda 3ix menos 2y más c, esto es igual a 2. A esta le voy a llamar 1, a esta le voy a llamar 2 y a esta le voy a llamar 3. Entonces vamos a calcular cuál es la solución de este sistema. Nos tiene que dar un sistema compatible determinado. Siempre debe tener solución única. Bien, pues resolvamos el sistema de ecuaciones. Lo que vamos a hacer primero es a 1 la vamos a multiplicar por menos 3i y le vamos a sumar la ecuación 3. Entonces multiplico primero por menos 3i. Me va a quedar menos 3ix. Al multiplicar 3i por menos 3i me queda más 9c. Y esto es igual a 18 menos 6i. La ecuación 3 es entonces 3ix menos 2y más c, esto es igual a 2. Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones, nos va a devolver 0 en x, menos 2y más 10c, esto es igual a 20 menos 6i. Ya tenemos la primera de las ecuaciones con dos variables. La segunda la vamos a sacar de aquí. Entonces tengo aquí y menos 2ic igual a 3 menos 4i. Y la ecuación menos 2y más 10c igual a 20 menos 6i. Vamos a llamar esta última ecuación que obtuvimos 4. Y entonces vamos a realizar este proceso. Voy a multiplicar por 2i
la ecuación 2 y le voy a sumar 4. Entonces, al multiplicar por 2, por 2y, la ecuación 2, me queda 2y más 4c menos 2y por 2y es menos 4y cuadrada, que es 4, es igual a 8 más 6y. Vamos a sumar con la ecuación menos 2y más 10c igual a 20 menos 6y. Entonces sumemos. Estas se simplifican. Aquí me queda 14c es igual a 28 porque estas también se simplifican. Entonces ya tengo el valor de c. C es igual a 2. Ya una vez que tengo c, pues ya puedo encontrar los valores de x y y. Entonces ya tenemos c. Si sustituimos en la ecuación 2 y en la ecuación 1, podemos encontrar los valores que estamos buscando. De tal forma que x más 6y es igual a 2 más 6y, es la primera ecuación. Pueden observar que se simplifica 6y a ambos lados y eso quiere decir que x es igual a 2 también. Y al sustituir en y, pues entonces nos quedaría que y menos 4y es igual a 3 menos 4y. También pueden observar que menos 4y se simplifica con menos 4y y esto nos devuelve y igual a 3. Pues bien, entonces ya tenemos los vectores P, que pertenece al subespacio W, que en este caso sería 2, 3, 0. Y P', que pertenece al complemento ortogonal, que en este caso sería 6y menos 4y, 2. Listo. Vamos a comprobar entonces el teorema de Pitágoras mediante las normas. Bien, pues efectivamente mediante la suma de P más P' podemos corroborar que efectivamente nos devuelve U. Entonces, la primera condición del teorema de Pitágoras, que U sea igual a P más P', se satisface. La segunda condición es que el producto interno entre P y P' sea igual a 0. Entonces, comprobemos si efectivamente nos devuelve 0. 2, 3, 0. Producto interno 6y menos 4y, 2. Bien, entonces recordemos que es el producto punto usual en espacios complejos, que sería 2 por el conjugado de 6y más 3 por el conjugado de 4y más 0 por el conjugado de 2, que nos devuelve 0. Entonces esto me quedaría menos 12y más 12y, pues efectivamente 0. Entonces esta segunda propiedad se cumple. Y la última, la que nos interesa, la norma al cuadrado de u tiene que ser igual a la norma de p al cuadrado más la norma de p' al cuadrado. Entonces, vamos a calcular las normas de p, p' y u. Primero calculo la norma de u. La norma de u al cuadrado es igual al producto interno de u consigo mismo. Entonces me devolvería 2 más 6y por el conjugado de 2 más 6y más 3 menos 4y por el conjugado de 3 más 4y más 2 por el conjugado de 2. Bien, si ustedes realizan los cálculos, les va a devolver 69. Eso es lo que vale la norma del vector u al cuadrado. Calculemos la norma de p. Entonces,
la norma de P al cuadrado es igual a P, producto interno consigo mismo, y nos quedaría 2 por el conjugado de 2, que sigue siendo 2, más 3 por el conjugado de 3, y entonces tenemos que esto es 13. Y por último, la norma de P' al cuadrado pues es P', producto interno P', y entonces es 6i por su conjugado, que es menos 6i, más menos 4i por el conjugado, que es 4i, más 2 por su conjugado, que sigue siendo 2. Entonces el resultado nos devuelve 56. De tal forma que la norma de P' al cuadrado es igual a 56. Bien, pues entonces veamos qué sucede con el teorema de Pitágoras. Entonces la norma de U al cuadrado es 69. Esto tiene que ser igual a la norma de P al cuadrado, que es 13, más la norma de P' al cuadrado, que es 56. Y entonces, pues efectivamente 13 más 56 nos devuelve 69. Se cumple el teorema de Pitágoras. Este es un último ejemplo de complemento ortogonal y teorema de Pitágoras. Entonces vamos a expresar a la matriz M como la matriz S más S', donde S pertenece al subespacio W y S' al complemento ortogonal. Bien, en este caso pues vamos a trabajar con matrices cuadradas de orden 2 y vamos a obtener primero el complemento ortogonal. Entonces, si obtengo una base del subespacio W, pues este nada más tiene dimensión 1, entonces solamente me va a devolver un vector. Bien, como nada más me devuelve un vector, entonces la definición de complemento ortogonal debe ser entre este único vector y el complemento ortogonal de W para que me devuelva igual a 0. Ahora, como no conozco el complemento, pues simplemente voy a decir que es una matriz de orden 2 cualquiera. A, B, C, D. Y entonces vamos a aplicar la definición de complemento ortogonal. Entonces, bajo el producto interno que nos habían proporcionado, tendríamos que la traza de la matriz 0, menos 1, 1, 0 transpuesta por la matriz A, B, C, D tendría que ser igual a 0. Calculemos pues, esta matriz al transponerla me queda de esta forma, multiplicada por la matriz A, B, C, D, y esto es igual a 0. Al realizar el producto, entonces me quedaría la traza de la siguiente matriz, menos C, menos D, A y B. Esto tendría que ser igual a 0. Calculando la traza, entonces voy a obtener menos C más B, esto es igual a 0 y por lo tanto B es igual a C. Esta es la única condición que va a tener nuestro complemento ortogonal. Entonces, si la matriz del complemento ortogonal tiene la forma A, B, C, D, tal que B es igual a C, entonces vamos a encontrar que el complemento ortogonal del subespacio que nos habían proporcionado, pues es el subespacio de matrices simétricas. Bien, ya tengo entonces aquí a los dos subespacios, el subespacio original W y su complemento ortogonal. Entonces, de aquí vamos a calcular la matriz S y de aquí vamos a calcular la matriz S'. Seguramente recordarán algún teoremita que vieron en álgebra sobre matrices simétricas y antisimétricas. Aquí lo acabamos de ver mediante álgebra lineal y les voy a recomendar que ustedes lo revisen y les voy a dejar una pregunta en el foro para que puedan responderla
respecto a lo que investiguen de eso que debieron ver en álgebra. Entonces, la matriz que tenemos aquí, que nos dieron para expresar en términos de S y S', pues debe ser esta. Si aplicamos la igualdad entre matrices, entonces esto nos debe quedar A es igual a 2, B más C es igual a 1, B menos C es igual a 3 y D es igual a 4. Cuando resuelvan el sistema de ecuaciones, entonces van a obtener que para estas dos ecuaciones, si sumamos las ecuaciones, vamos a obtener que 2b es igual a 4, entonces b es igual a 2. Y si b es igual a 2, c es igual a menos 1. Pues bien, ya tenemos entonces las matrices que hacen posible esta combinación lineal. Entonces la matriz 2, 1, 3, 4 es igual a la matriz 0, 1, menos 1, 0 del subespacio W más la matriz 2, 2, 2, 4 del complemento ortogonal. Ustedes pueden darse cuenta que al sumar efectivamente les devuelve la matriz 2, 1, 3, 4. Pues bien, con esto hemos formalizado el teorema de Pitágoras, ese que ustedes vieron en álgebra a inicios del primer semestre, pues resulta que es justificado a partir del producto interno. Y para ello necesitamos un subespacio, un vector cualquiera y el complemento ortogonal del subespacio.